Un error fatal. El ejército de Israel despidió a 2 oficiales de alto rango tras publicar un informe donde concluyó que el ataque contra un convoy de ayuda alimentaria en Gaza fue el resultado de una identificación errónea, al creer que en los vehículos viajaban integrantes de Hamás. En Irán, miles despiden a los 7 miembros de la Guardia Revolucionaria que murieron en Siria tras un ataque atribuido a Israel. Teherán reiteró que habrá consecuencias contra Israel, pero el ataque, mientras el gobierno israelí está en alerta máxima ante una eventual represalia. En Perú, la presidenta Dina Boluarte es investigada de forma preliminar por presunto enriquecimiento ilícito. Boluarte salió de la sede de la Fiscalía, donde por más de 5 horas brindó su testimonio por los relojes de lujo, así como por el uso de joyas de alta gama y transacciones en sus cuentas bancarias. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias. Aquí en France 24 en español les saluda Jorge Hurtado. Iniciamos con noticias de la guerra en Gaza. Tras la llamada entre Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, este último acordó reabrir el cruce de Erez en el norte del enclave palestino. Esto para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Israel anunció usar, al menos de manera temporal, el puerto de Ashdod para el mismo fin. El presidente Biden amenazó con imponer condiciones a la ayuda que entrega a Israel si no protege a los civiles durante su ofensiva contra Hamás. Esto mientras el ejército israelí anunció que despidió a 2 oficiales por el ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios en Gaza. Israel reconoce errores operativos. A través de un comunicado, el ejército israelí dio los resultados de la investigación preliminar por el ataque contra el convoy de la organización World Central Kitchen, donde murieron 7 trabajadores el pasado 1 de abril. El comunicado remarca que creyeron que en uno de los vehículos iban a bordo combatientes de Hamás, además que los encargados no lograron identificar los automóviles como parte de la ONG. Los hallazgos de la investigación señalan que el incidente no debería haber ocurrido. Quienes aprobaron el ataque estaban convencidos de que su objetivo eran agentes armados de Hamás y no empleados de World Central Kitchen. El ataque a los vehículos de ayuda humanitaria es un grave error derivado de un fallo grave debido a una identificación errónea, errores en la toma de decisiones y un ataque contrario a los procedimientos operativos estándar. La organización benéfica reaccionó con otro comunicado. Si bien destacaron las sanciones disciplinarias de Israel, que separó a 2 oficiales de sus cargos por este hecho, subrayaron la necesidad de un cambio para que no haya más fracasos militares ni disculpas. Y reiteraron el pedido para que se lleve a cabo una investigación independiente. De su investigación preliminar se desprende claramente que las FDI han desplegado fuerza letal sin tener en cuenta sus propios protocolos, cadena de mando y reglas de enfrentamiento. Las FDI han reconocido que nuestros equipos siguieron todos los procedimientos de comunicación adecuados. El propio video de las FDI no muestra ningún motivo para disparar contra nuestro convoy de personal, que no llevaba armas y no representaba ninguna amenaza. Desde la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, repitieron que los ataques deliberados a ayuda humanitaria pueden ser calificados como crímenes de guerra y advirtieron que numerosos miembros del personal humanitario fueron agredidos en el enclave. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que condena el trato de Israel a los civiles en Gaza. El texto aprobado en esta instancia expresa su preocupación por informaciones que apuntan a que en Gaza se están cometiendo graves violaciones al derecho internacional humanitario, en particular eventuales crímenes de guerra, y hacen un llamado a parar el envío de armamento a Israel y así prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró preocupado por informes de que el ejército israelí está usando inteligencia artificial para identificar objetivos en bombardeos en Gaza. Hasta ahora es algo que el ejército israelí niega. Esto dijo. Estoy profundamente perturbado por los informes de que la campaña de bombardeos del ejército israelí incluye la inteligencia artificial como herramienta para identificar objetivos, en particular en zonas residenciales densamente pobladas, lo que provoca un elevado número de víctimas civiles. Ninguna decisión de vida o muerte que afecte a familias enteras debería delegarse al frío cálculo de los algoritmos. Y para analizar este tema, previamente conversábamos con Francisco Rubio Damián, coronel en reserva del Ejército Español, y es doctor en Sociología y máster en Seguridad Global y Defensa. Le preguntamos sobre este caso. Bueno, yo he escuchado lo que se ha dicho en la prensa y desde luego
Estas informaciones parecen que están respaldadas por oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que son verosímiles. ¿Y cómo lo valoro? Pues lo valoro de una forma muy grave, tal como se ha presentado, porque al parecer un sistema de inteligencia artificial que se llama Lavender se está utilizando para determinar y localizar objetivos de Hamás. Sin más intervención humana. Hay que recalcar que la inteligencia artificial lo que hace es dar un resultado de forma autónoma, sin necesidad de ninguna supervisión o control humano. Si esto se está haciendo así, pues desde luego estamos, desde un punto de vista moral y desde otro punto de vista, estamos en un límite extremo. En Irán se celebraron los funerales de los 7 miembros de la Guardia Revolucionaria que murieron en Siria en un ataque israelí el lunes. Los funerales coincidieron con la conmemoración del Día de Jerusalén en Irán el último viernes del Ramadán. Nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, nos daba los detalles. El último viernes de Ramadán, desde el comienzo de la Revolución Islámica en 1979, ha sido conocido como el Rosh Hashanah, o el Día de Jerusalén, y es que el sistema moviliza a la población en apoyo a los palestinos en contra de la Jerusalén oriental ocupada y del sionismo. Y este ha sido un movimiento que han ido replicando en otros países, eso que se conoce como el eje de la resistencia. El asunto de Palestina es general, no es un tema de África o de otra Europa, es un asunto de la humanidad. Como un ser humano quiero hacer algo para Palestina y lo único que puedo hacer es estar aquí y mostrar mi apoyo a Palestina. También estamos aquí porque el régimen sionista atacó nuestro consulado en Damasco y martirizó a 7 de nuestros soldados. Realizaremos una fuerte venganza hasta destruirlos. Solo estamos esperando la orden del líder supremo. Israel ha asesinado muchos iraníes en Irán, en Siria, en otras partes del mundo, pero ahora yo pienso que es el tiempo para hacer algo que es más obvio, más fuerte. Si tuviéramos miedo de una guerra, no otorgaríamos tantos mártires. La razón por la que tengo esto conmigo es porque no temo. Irán ha tratado de desescalar la tensión, especialmente con Estados Unidos. En los últimos meses se ha dejado la respuesta a los ataques en Gaza, especialmente en manos de esas milicias aliadas en la región conocidas como el eje de la resistencia. Sin embargo, cada día son más personas las que en Irán piensan que su respuesta no es lo suficientemente fuerte, por lo que posiblemente en las próximas semanas y meses veremos cuál es realmente la respuesta de Irán a estos ataques y si toma un giro en su posición que tiene hasta el momento. En Taiwán, el trágico saldo que dejó el terremoto de magnitud 7,2 que golpeó la isla el martes subió a 12 muertos, luego de que se encontraran 2 cuerpos más bajo los escombros. Los equipos de emergencia aún trabajan para liberar a personas atrapadas en los túneles. Mientras tanto, las réplicas continúan generando preocupación por posibles deslizamientos de tierra. El domingo en Ruanda se conmemorará los 30 años del genocidio de los Tutsi que dejó al menos 800.000 muertos. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que Francia y sus aliados pudieron haber detenido la masacre, pero faltó voluntad para hacerlo. Los jóvenes de ese país buscan mediante la cultura que situaciones como estas nunca se vuelvan a repetir. Veamos la historia. Unos pasos de baile que reflejan armonía, como símbolo del país que estos jóvenes ruandeses quieren construir. En este club de la capital Kigali, aprenden Amaraba, una danza tradicional ruandesa bajo la minuciosa supervisión de Eric Rukundo, de 29 años. Como la mayoría de sus estudiantes, nació después del genocidio de 1994.
La mayoría de estos jóvenes tienen menos de 30 años. Están aquí por su talento, no por su origen étnico. Es un grupo étnicamente muy diverso, pero esto no es un problema para ellos, ya que lo han superado. Esta cultura ruandesa los une. Todos comparten el mismo objetivo: ayudar a las generaciones de jóvenes a construir un futuro común para todos los ruandeses. Nos corresponde fomentar una Ruanda que no conozca etnicidad. Debemos darlo todo para garantizar que no vuelva a ocurrir un genocidio étnico o cualquier genocidio en Ruanda. Aunque ellos no experimentaron en carne viva las atrocidades genocidas, han escuchado muchas historias de los horrores perpetrados. Traumas que los empujan a mantener la paz. Ruanda luchó mientras se mataban unos a otros. Mantener la paz significa entendernos entre todos. Debemos tratar de comunicarnos para que todos ganemos de manera eficiente en lugar de ser egoístas y codiciosos. Eso es lo que yo entiendo por paz. El 7 de abril se conmemora el aniversario número 30 del genocidio de los Tutsis en Ruanda de 1994, en el que en 3 meses alrededor de 800.000 personas perdieron la vida. En Perú, la presidenta Dina Boluarte salió de la fiscalía tras dar su testimonio por más de 5 horas. La presidenta es investigada de forma preliminar por presunto enriquecimiento ilícito en el caso de unos relojes de lujo que no declaró. Previamente hablamos con Francisco Zacarías sobre cómo transcurrió la declaración de Boluarte. Un estricto control de seguridad rodeó el edificio de la Fiscalía de Perú en medio de manifestaciones a favor y en contra de la presidenta Dina Boluarte. Al interior, el fiscal general de este país, Juan Carlos Villena, interrogó a la mandataria peruana sobre el origen de los relojes Rolex, su presunto desbalance patrimonial, los más de $300.000 de fondos desconocidos en sus cuentas bancarias, así como la procedencia de sus joyas catalogadas con un valor de más de $500.000 dentro de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito. Los abogados de la mandataria peruana tienen un caso estructurado que consiste en demostrar a la Fiscalía que el sueldo de Dina Boluarte, primero como ministra de Estado y actualmente como presidenta de este país, le permiten tener ahorros y disponer de capacidad de gasto. En esa misma línea está el negar que los relojes Rolex, así como las joyas, le sean de pertenencia a Dina Boluarte y más bien su procedencia sería como un préstamo de algunas amistades para que la jefa de Estado pueda atender sus actos de gobierno. Y esto va a ser sostenido por los abogados para tratar de eliminar cualquier tipo de acusación por soborno o colusión contra la mandataria peruana. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes al gobierno de Ecuador de exceso de uso de fuerza. Esto luego de que la policía de Ecuador rodeara la embajada de México en Quito tras ordenarse la expulsión de su titular, Raquel Serur. El mexicano dijo que no romperá relaciones diplomáticas con Ecuador y que está dispuesto a otorgar asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien está refugiado en la embajada de Quito desde finales del año pasado, evadiendo una orden de captura. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur. Hoy di instrucciones para que nos ayuden las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, y se traiga a nuestra embajadora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un recorrido aéreo por el puente colapsado de Baltimore y prometió ayuda federal para reconstruir el tramo. El pasado 26 de marzo, un carguero se estrelló contra el puente y provocó su colapso. En el incidente murieron 6 personas, todos trabajadores de América Latina. Biden prometió reconstruir el daño y pidió al Congreso que aprueben la financiación para el nuevo puente. Llegamos al final de este informativo, pero antes los invitamos a que siga informándose a través de nuestro sitio web www.france24.com. Hasta la próxima.